Capítulo 31. Infiltración. Ya 30 capítulos más 2 capítulos diarios. Zane, Caleb y Yara se movieron con eficiencia experta, guiando a Russell a través de un puesto de control militar fuertemente fortificado hasta una zona restringida bajo la ley marcial. Esta era la entrada al reino secreto de Black Flag. Zane, estás aquí, gritó un guardia. Reconoció claramente al líder del equipo, pero el protocolo era el protocolo. Revisó meticulosamente sus documentos y autorizaciones antes de dejarlos pasar. Tras superar el último punto de control, los cuatro se encontraron ante una grieta brillante e inestable en la realidad. Zane sacó 4 uniformes piratas andrajosos y mugrientos de una bolsa de lona que había recuperado del jeep y le lanzó uno a Russell. Póntelo. Russell no lo dudó. Se quitó la ropa y se puso rápidamente el traje de pirata, ignorando el leve y persistente olor a sudor y agua de mar. Al ver la obediencia directa de Russell, un destello de aprobación cruzó los ojos de Zane, aunque su expresión estoica permaneció inalterada. Vamos a movernos. Siguiendo al equipo de veteranos, Russell atravesó el portal resplandeciente. El mundo se disolvió y se recompuso en un instante. El aroma metálico y estéril de la base militar fue reemplazado por el penetrante y salado aroma del mar. Una brisa húmeda le acarició el rostro, indicándole sin lugar a dudas que había llegado a Black Flag. Vamos, chico. Deja de soñar despierto, dijo Zane, dándole una palmadita a Russell en el hombro y devolviéndolo al presente. Señaló un barco grande y amenazante anclado frente a la costa. Era un clásico barco pirata, un galeón de madera oscura y desgastada, con una bandera hecha jirones con una calavera y huesos cruzados ondeando amenazadoramente en su mástil. Russell quiso preguntar cómo lo habían conseguido, pero se contuvo, pues no quería parecer un completo novato. Caleb, sin embargo, pareció leerle la mente. Nosotros, lo liberamos en nuestra última visita, dijo con una sonrisa irónica. Zane probablemente te cuente los detalles en un momento. Gracias, Caleb, respondió Russell, asintiendo agradecido. Por cierto, añadió Caleb, ¿tienes una montura voladora? Si no, puedo llevarte. El barco está anclado a cierta distancia para evitar encallar. La última vez que estuvieron allí, Caleb se vio obligado a transportar al equipo a la orilla uno por uno. Russell asintió. Tengo una carta de criatura pájaro. No te preocupes por mí. Mientras hablaba, invocó a Pidgeot, quien apareció con un grito potente. En cuanto vieron la majestuosa ave, los ojos de Zane y los demás se iluminaron. En reinos de bajo nivel, a menos que te enfrentaras a demonios voladores, la superioridad aérea era una enorme ventaja táctica. Pronto, los cuatro estaban en la cubierta del barco. La madera estaba manchada con oscuras manchas de sangre seca, tan numerosas que parecían parte del diseño. Russell sintió un nudo en el estómago ante el olor a cobre que flotaba en el aire, pero los 3 veteranos permanecieron imperturbables y caminaron directos hacia el camarote del capitán. Dentro, Zane desenrolló un enorme mapa manchado de sal sobre una gran mesa de madera. Antes de explicarle la misión, se tomó un momento para poner a Russell al corriente. Muy bien, Russell, no estuviste aquí para el reconocimiento inicial, así que déjame darte un resumen, comenzó Zane con voz seria. Originalmente, había 3 facciones piratas principales en Black Flag. Los de Agones, la Red Rose y los Night Owls. Pero recientemente, ha surgido una cuarta fuerza, autodenominada Black Flag, y ahora es el grupo más fuerte del archipiélago. Mientras hablaba, dibujó un círculo grande en el mapa y luego dibujó 4 círculos más pequeños superpuestos dentro de él. Este gran círculo representa los límites conocidos de este reino secreto. Los más pequeños son las esferas de influencia de las 4 tripulaciones piratas. Russell observó el vasto océano vacío que rodeaba las masas de tierra en el mapa. Zane, ¿todas estas otras áreas están inexploradas? Zane negó con la cabeza. A veces encuentras esto en reinos secretos. Es como si el creador del mundo simplemente se hubiera detenido. Si intentas navegar hasta el borde del mapa, te topas con un muro invisible que no puedes cruzar. Simplemente asume que el resto es espacio imaginario. Ignorando la reacción de Russell, Zane tocó el mapa. La última vez que estuvimos aquí, descubrimos que estos 4 grupos estaban avanzando hacia una alianza de gran escala, con la banda de Black Flag en el centro de todo. De ahí el nombre que le pusimos al reino. Hoy celebran una cumbre en esa isla. Señaló una isla con una forma siniestra de calavera. Isla Calavera. Nuestra misión es infiltrarnos en esa reunión y obtener una estimación sólida de la fuerza combinada de las 4 facciones piratas. Russell no necesitó preguntar sobre la barrera del idioma.
Sabía por sus estudios que cualquier demonio de un reino secreto que pudiera hablar sería milagrosamente comprendido por los humanos de Estrella Azul, y viceversa. En sus inicios, este extraño fenómeno propició el surgimiento de la facción de la coexistencia, que creía que la paz era posible. Pero generaciones de derramamiento de sangre y traición demostraron que era solo otra capa de la profunda malicia del mundo hacia la humanidad. Por cierto, dijo Zane, levantando la vista del mapa como si se le hubiera ocurrido una idea. Necesito información sobre tus cartas, Russell. No tienes que darme habilidades específicas, solo sus fortalezas y cualidades generales. Sin decir palabra, Russell llamó a Yoriichi Tsujikuni y a Kaneki Ken a la estrecha cabina. Una tarjeta morada y una tarjeta roja, declaró simplemente. Ambos son especialistas en combate. Tarjeta roja. Los 3 veteranos se quedaron mirando fijamente y luego intercambiaron una mirada de puro asombro. Antes de la misión, Marcus les había dicho que Russell era un genio, pero ellos habían asumido que eso significaba, como mucho, una tarjeta dorada. Solo en teoría, el nivel de poder de este estudiante ya era superior al de Caleb Yara. Su mirada cambió al instante. Su actitud profesional se tiñó ahora de genuina seriedad. Un talento como este no era solo un novato al que cuidar. Era un activo invaluable para la asociación. Tras un momento de silencio, Zane habló con un tono completamente diferente. De acuerdo, chico. Nuevo plan. Si las cosas se tuercen, llama a tu montura y lárgate de aquí. No te preocupes por nosotros 3. Es una orden. Caleb y Yara no dijeron nada, su silencio una forma de acuerdo. Russell no dio una respuesta directa. No digas esas cosas, Zane. Solo estamos recopilando información. No tendremos tanta mala suerte. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de los 3 veteranos. El chico tenía razón. Mientras no se descubriera su identidad, no habría un conflicto directo. El riesgo era manejable. De lo contrario, la asociación jamás habría aprobado traer a un estudiante. Además, como creador de tarjetas de nivel bronce senior, Zane confiaba en poder manejar la mayoría de las situaciones en un ámbito de este nivel, siempre y cuando no estuviera completamente rodeado. Navegar la enorme nave con una tripulación de 4 era difícil, pero por suerte solo tenían que guiarla hacia la isla Calavera. A medida que la isla se acercaba, Zane no se acercó directamente. Sacó un cuchillo de aspecto perverso. Nuestra excusa es que nuestra nave fue atacada por humanos de la Estrella Azul de camino hacia aquí. Todos perdimos la vida excepto nosotros 4. Tenemos que dar la impresión de serlo. Con maestría, se cortó varias heridas superficiales pero de aspecto profundo en brazos y piernas. Tranquilo, chico. La carta principal de Caleb es un sanador. Puede curar heridas leves como esta cuando estemos en la isla. Antes de que Russell pudiera procesarlo del todo, Zane lo agarró del brazo y lo atravesó con la espada, provocándole varios cortes sangrientos. Los 3 eran veteranos, hábiles para aparentar heridas horribles sin sufrir daños reales. Russell, sin embargo, era un estudiante. Zane tuvo que hacerlo por él. Fue la primera lesión real de este tipo que Russell había sufrido. Un agudo jadeo de dolor escapó de sus labios, pero lo contuvo de inmediato, con el rostro pálido. Yara lo observó, con una ceja levantada en señal de respeto a regañadientes. «¡Qué descaro tiene el niño!», murmuró en voz baja. Siguiendo las señales de una patrulla pirata en la isla Calavera, Zane dirigió su maltrecho barco hacia la orilla. Un capitán de escuadrón de guardia los vio a los 4, cubiertos de sangre, y su mano se dirigió inmediatamente a su machete. «¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Con qué tripulación estás?». Zane esbozó una sonrisa dolida y servil. «Estamos con los piratas de huesos secos, señor». El capitán entrecerró los ojos con sospecha. «¿Drigones?». «Pero la tripulación de Drigones ya está aquí. Chicos, mirad esto. Ya está en Web Novel. Anime en otro mundo cuando los aventureros en la taberna se ríen a carcajadas de las payasadas en Konosuba. La bendición de Dios en este maravilloso mundo. Cuando la tasa de mortalidad de los aventureros novatos se desploma, todo gracias a las sombrías lecciones de Goblin Slayer. Cuando la tragedia épica de Fate/0 destroza por completo la percepción ingenua que el mundo tiene de los magos. Cuando el jardín de los pecadores comienza a reproducirse en bucle en el primer televisor arcano del mundo. Cuando Steins Gate hace sonar la llamada clara, inspirando a todos los estudiosos a explorar con valentía lo desconocido. Cuando JoJo's Bizarre Adventure desata un nuevo y singularmente extravagante estilo de villano vampiro sobre una población desprevenida.
Cuando el romance y la economía de Spice and Wolf encienden una pasión por los viajes y el comercio entre los gremios mercantiles. Cuando Zero, Starting Life in an Other World comienza a cambiar los corazones y las mentes de aquellos que discriminan a los semielfos. Cuando las oscuras revelaciones de Puella Magi Madoka Mágica exponen la terrible verdad detrás del origen del mundo mismo. Pero esto aún no ha sucedido. Antes de todo esto, un hombre, el brillante alquimista arcano y visionario director, Durin Edward, hace una promesa solemne. Él será el catalizador. Él será quien introduzca a este nuevo mundo a la electrizante emoción de seguir una serie, desatando una tormenta cultural que transformará el reino para siempre. Capítulo 32. Misión. Imposible. El capitán pirata entrecerró los ojos, su expresión se tornaba más peligrosa a cada segundo. Zane, sin embargo, permaneció completamente tranquilo. Su rostro era una máscara de cansancio y tragedia. Nos topamos con unos humanos de la Estrella Azul, dijo con voz ronca. Se cruzaron en nuestro camino. Apenas tuvimos tiempo de enviar un pájaro mensajero a la base cuando ya estaban sobre nosotros. Señaló débilmente su nave destrozada y sus compañeros empapados de sangre. Somos los únicos que quedamos. La base no ha tenido tiempo de avisarnos de que llegaba una nueva delegación. El capitán lo miró fijamente, asimilando la historia. Finalmente, le gritó una orden a un pirata cercano. Ve. Llama a alguien de la tripulación de Ribones. Que vengan a ver si reconocen a estos hombres. Mientras el pirata huía a toda prisa, Russell y los demás mantuvieron una expresión neutral, pero sus cuerpos eran como resortes en espiral. Cada músculo estaba tenso. Sus mentes repasaban a toda velocidad planes de contingencia. Si nos descubren, invocamos nuestras cartas, eliminamos a todos en este muelle y encontramos otra forma de entrar. Pronto, el pirata regresó, acompañado de otro hombre. En cuanto Zane vio al recién llegado, su semblante serio desapareció, reemplazado por una amplia sonrisa de alivio. Se adelantó y lo abrazó con fuerza. Leo. ¿Te envió el jefe? El hombre, a quien Russell ahora conocía como Leo, era un agente de mediana edad con una mirada penetrante e inteligente. Sonrió y le dio a Zane un fuerte golpe en el pecho. Mírate. ¿De verdad esos débiles de la Estrella Azul hicieron tanto daño? Al ver que Zane realmente conocía al hombre, Russell dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Estaba seguro de que su misión había terminado incluso antes de comenzar, pero este fue un giro completamente inesperado. El capitán pirata vio el intercambio familiar y finalmente bajó la guardia. Bien, bien. Así que de verdad estás con Ribones. Vámonos, entonces. Mientras Russell y su equipo seguían a Leo lejos de los muelles, los ojos del capitán se entrecerraron de nuevo, convirtiéndose en dos rendijas sospechosas. Tú, le susurró al esbirro que tenía a su lado. Ve a informar a los superiores de lo que ha pasado aquí. Con todos los detalles. Pero, capitán, el pirata se rascó la cabeza, confundido. ¿No están bien? El capitán le lanzó una mirada venenosa. Haz lo que te digo. ¿Por qué haces tantas preguntas estúpidas? Sí, señor. El pirata se escabulló. Lo que el capitán no dijo fue que no importaba si el grupo era legítimo o no. No iba a pelear con ellos allí. Si estaban limpios, evitaba ofender a la tripulación de Ribones sin motivo alguno. Si estaban sucios, bueno, con solo un puñado de hombres en el muelle, ¿cómo podría detener a un equipo de asesinos que supuestamente había aniquilado a toda la tripulación de un barco? Era un problema para alguien con más poder y más hombres. En el camino que se alejaba del puerto, Zane dejó escapar un largo y profundo suspiro. Leo, viejo perro. Si no hubieras sido tú, habríamos tenido que luchar para salir de ahí. Leo rió entre dientes. Las grandes mentes piensan igual, amigo. Ambos tuvimos la misma idea para una portada. Luego miró a Russell, arqueando una ceja. ¿Reclutando savia nueva para tu equipo, Zane? Es un poco joven, ¿verdad? Sabes que hay leyes contra el trabajo infantil. Zane estalló en risas y rápidamente explicó los orígenes de Russell y el propósito de su presencia. Tras escuchar, Leo dirigió a Russell una larga mirada evaluadora, luego se giró y le dio una palmadita en el hombro a Zane, con expresión seria. Este trabajo tuyo y no es fácil. Zane guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, un matiz de profunda melancolía tiñó su voz. No creo que jamás tenga la oportunidad de vengarlos yo mismo. Pero si puedo ayudar a la asociación a entrenar a la próxima generación, quizá alguno de ellos lo haga. Eso sería suficiente. Russell,
que caminaba detrás de ellos, sintió una punzada de confusión. Al percibir su pregunta, Yara se inclinó y susurró con una voz inusualmente suave. Los padres del capitán fueron asesinados por el rey de carne y hueso durante el motín del nido demonio hace unos años. El rey de carne y hueso. El nombre impactó a Russell como un puñetazo. Sus propios padres y también habían muerto en el motín del nido del demonio. Toda la costa al noreste de Nueva Metro seguía siendo una zona prohibida, aislada del mundo. Había visto fotos tomadas a escondidas. Ya no era una costa, sino una monstruosa y palpitante presa de carne y hueso. Y el mar más allá no era agua, sino un océano infinito y agitado de sangre. Pronto, el grupo llegó a la base improvisada de los piratas de Ribones. Al abrir la puerta de una taberna ruidosa, todos los piratas del interior se giraron para mirarlos. Un hombre que parecía ser el líder, Moji, miró a Leo confundido. Leo, ¿quiénes son estas personas? Mientras hablaba, un destello de sospecha y forcejeo cruzó su rostro. Pero con la misma rapidez, una figura humanoide, débil y fantasmal, apareció a su lado y pareció echarle una bocanada de humo en la oreja. La expresión de forcejeo se desvaneció al instante, reemplazada por una carcajada estruendosa. Maldita sea. No pensé que ninguno de ustedes sobreviviría a un ataque a esos malditos de la Estrella Azul. Me aseguraré de contarle al gran jefe de Dribones sobre la valentía de su tripulación. Russell no era tonto. Había visto la sutil interacción. El fantasma humanoide era la carta de presentación de Leo, claramente experto en alguna forma de hipnosis o ilusión. Así era como mantenía su profunda cobertura entre la tripulación pirata. Zane y los demás cumplieron su parte a la perfección. Gracias, jefe Moji. Vivimos para servir. Se mezclaron con la caótica multitud de piratas y tomaron asiento en un rincón oscuro. Pronto llegó la hora de la cumbre. Moji encabezó una procesión de su tripulación hacia el lugar de encuentro. Lógicamente, no se necesitarían soldados rasos en una reunión de tan alto nivel. Sin embargo, los señores piratas eran un grupo paranoico y traicionero. Ninguno se atrevió a asistir en persona, enviando en su lugar a sus tenientes de mayor rango. Pero temiendo que sus tenientes los traicionaran, enviaron espías para vigilarlos. Luego, temiendo que los espías se confabularan con los tenientes, enviaron más espías para vigilarlos. En este absurdo juego de espionaje, el número de asistentes se había disparado. Esto, por supuesto, excluía a la tripulación de Black Flag, quienes, como organizadores, estaban presentes en masa. Pero la paranoia inherente de los piratas le había dado al equipo de Russell la oportunidad perfecta para colarse sin ser detectados. Al llegar al lugar de la reunión, un gran anfiteatro al aire libre, Moji se sentó en la plataforma principal con los demás representantes piratas. Los piratas comunes, como Russell y los demás, solo podían quedarse de pie y observar desde el foso inferior. Tras unos momentos de tensión, llegaron las delegaciones de las tripulaciones Rosa Roja y Búho Nocturno. De inmediato, fue evidente que las tres facciones se despreciaban mutuamente. En cuanto estuvieron presentes, comenzaron a intercambiar insultos y acusaciones. Sin embargo, todo el caos cesó en el instante en que apareció el líder de los piratas Bandera Negra. Un hombre tuerto, con el torso desnudo y marcado por los músculos, subió a la plataforma con un abrigo negro de capitán sobre los hombros. Al verlo aparecer, los orgullosos y pendencieros representantes de las otras tres tripulaciones inclinaron la cabeza de inmediato. Jefe Moore, dijeron al unísono, con la voz cargada de respeto y temor. Era él. El hombre en la cima de la jerarquía de este reino. Le dedicó una media sonrisa a Moji y luego observó a la multitud silenciosa. Comencemos. En el pozo, las pupilas de Zane se contrajeron. Podía sentir el aura opresiva que irradiaba Moore, una presión sofocante que eclipsaba su propia energía de nivel bronce. ¿Nivel plata? No, todavía no. Pero estaba terriblemente cerca. En la plataforma, Moore apoyó la barbilla en una mano y se mordisqueó las uñas con la otra. ¿Qué pasa? ¿Te comió toda la lengua el gato? El representante de Red Rose, un hombre fibroso de mirada furtiva, tragó saliva con dificultad. La presión de Moore era mucho mayor que la que sentía de su propio jefe. Finalmente, apretó los dientes y habló. Nosotros, los de Red Rose, podemos aceptar sus condiciones, jefe Moore. Pero tenemos una pregunta. Y quiero que ese cabrón de Night Owls me la responda ahora mismo. Señaló con un dedo tembloroso al representante de Night Owl. ¿Por qué mis hombres te vieron viajando con humanos de la Estrella Azul? Entre la multitud, a Russell y su equipo les dio un vuelco el corazón.
Pero al comprender la acusación que iba dirigida a los noctámbulos, solo pudieron intercambiar miradas de puro asombro y estupefacción. ¿Qué? Una ola de confusión e indignación estalló entre los cientos de piratas reunidos en el anfiteatro. Capítulo 33. Un cambio impactante. Ignorando la creciente conmoción de los cientos de piratas en el foso inferior, el jefe Moore mostró el primer atisbo de interés genuino. Se recostó en su silla, similar a un trono, con su único ojo sano fijo en el representante de la tripulación Night Owl. Explícame, dijo, con una voz pausada y perezosa que transmitía más amenaza que un grito. El rostro del representante de Night Owl era una máscara sombría. Le lanzó una mirada de odio a su acusador de la tripulación de Red Rose antes de volverse hacia Moore, con la cabeza inclinada respetuosamente. Jefe Moore, es cierto que contactamos con los humanos. Pero todo fue para cumplir su plan, jefe Moore. Los labios de Moore se curvaron en una leve sonrisa. ¿De verdad? Entonces supongo que debería agradecerte. El representante se quedó paralizado, con una gota de sudor deslizándose por su sien. No nos atreveríamos a presumir, jefe. Jamás lo traicionaríamos. Seguimos fielmente su gran plan, para el contraataque a Estrella Azul. Contraataque Estrella Azul. Entre la multitud, las palabras impactaron al equipo de Russell como un golpe físico. Sus pupilas se contrajeron por la sorpresa, pero años de entrenamiento y disciplina los mantuvieron completamente inmóviles, sin que sus rostros revelaran nada. Nos iremos en cuanto lleguemos a la base Dragones, le susurró Zane a Leo, con la voz apenas entrecortada. Tú cubres nuestra salida. Esta información era de la máxima prioridad. Moore, la entidad más poderosa de este reino, ya rozaba el umbral del nivel plata. Una confrontación directa sería catastrófica. Los creadores de cartas eran recursos valiosos e irreemplazables para la Federación. En los últimos años, con la creciente aparición de reinos secretos por toda la Federación, su número era escaso. De lo contrario, un reino de nivel bronce como este habría sido purgado decisivamente hace mucho tiempo, en lugar de haber sido explorado concienzudamente por equipos pequeños como el de Zane. Leo asintió sutilmente, casi imperceptiblemente. Comprendió lo que estaba en juego. En el escenario, Moore pareció aceptar la explicación del representante de Night Owl. Desvió la mirada y se dirigió a las 3 delegaciones a la vez. Entonces, ¿qué han decidido sus jefes? ¿Están dispuestos a unirse a nuestra flota pirata Black Flag? Los representantes maldijeron en secreto. Monstruo hipócrita. Si tuviéramos el poder de negarnos, ¿crees que alguno de nosotros estaría dispuesto a convertirnos en tus perros? Pero, en apariencia, se mantuvieron respetuosos. Nuestros jefes han accedido, jefe Moore. Pero, se aventuró uno de ellos, después de que nos unamos, ¿cuáles serán las posiciones de nuestros jefes? Moore comprendía su patética lucha por el estatus. Incluso mientras se asimilaban, necesitaban establecer un orden jerárquico. Pero había asuntos más importantes que atender. Una sonrisa cruel y cómplice se dibujó en el rostro de Moore. Hablamos de eso más tarde. Primero, tenemos que encargarnos de unas ratas que se han colado entre nosotros. Al instante, el representante de Red Rose, creyendo entender, golpeó la mesa con las manos y se puso de pie de golpe. Señaló con un dedo tembloroso a la tripulación de Night Owl. Bastardos. Sabía que tramaban algo malo. Antes de que el acusado pudiera siquiera refutar la acusación, Moore se levantó lentamente de su silla y le puso una mano pesada en el hombro, obligándolo a sentarse. Esto no tiene nada que ver con ellos, dijo en voz baja, recorriendo con la mirada a la multitud y fijándose directamente en Moji. ¿Verdad, Moji? Moji, quien hasta entonces había permanecido en silencio, se sobresaltó al oír su nombre. Jefe Moore, yo y antes de que pudiera terminar su pregunta, una punzada de dolor abrasador atravesó su cabeza cuando la sugerencia hipnótica de Leo se hizo añicos. En el foso, en cuanto Moore habló, Russell y su equipo supieron que su tapadera había sido descubierta. No hubo más vacilación. En perfecta sincronía, sacaron sus cartas. El feroz Kagune 100 pies de Kaneki surgió de su espalda, describiendo un amplio y despiadado arco que instantáneamente despejó un círculo alrededor de Russell, destrozando a varios piratas en tiras sangrientas. Sin dudarlo un instante, la mente de Russell registró el tenue destello de luz proveniente de sus cuerpos disueltos. Material de grado hierro pirata novato verde, X11. Bote. Reprimiendo el destello de emoción, Russell se dispuso a reagruparse con su equipo.
Los piratas circundantes, atónitos ante la repentina explosión de violencia, se quedaron mirando conmocionados antes de que una furia primitiva y enloquecedora les llenara los ojos. Eran humanos. Mátenlos. Con un rugido unificado, cientos de piratas desenvainaron sus alfanjes. Pero antes de que los soldados de nivel hierro pudieran dar un solo paso, una ola de nubes brillantes y coloridas los inundó. Era un ataque de la carta de Zane. Cuando la hermosa niebla se disipó, todos los piratas atrapados en ella se desplomaron en el suelo, sin respirar. De pie junto a Zane había un anciano pálido con una túnica blanca suelta y un sombrero alto y negro de erudito. Chen Tuan, el asceta púrpura. En el escenario, la agonía se desvaneció del rostro de Moji, reemplazada por vergüenza y furia. Hizo una profunda reverencia a Mur. Mis disculpas, jefe Mur. Fui descuidado y dejé que estas ratas se me escaparan. Mur simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, con la mirada fija en la tarjeta de Zane con fascinación. Esta sí que es una tarjeta interesante, murmuró para sí. De un solo salto, saltó desde la plataforma alta y aterrizó silenciosamente en el suelo, justo frente al equipo. Al instante siguiente, una espada blanca como la nieve de pura energía salió disparada de su mano, silbando por el aire. La expresión de Chen Tuan se endureció. Un símbolo de Taiki se materializó ante él, desviando la espada de energía justo a tiempo. Clash. La espada desviada atravesó el bosque que bordeaba el anfiteatro, derribando una docena de árboles de un solo corte limpio. Al ver a su líder enfrentarse, los 3 representantes piratas en el escenario saltaron para unirse a él. «Jefe Mur, ¿le ayudamos?», preguntó Moji en voz baja y con ansias de venganza. Mur asintió levemente. «El líder es mío. El resto es suyo». «Sí, señor». Tras recibir las órdenes, Moji cargó de inmediato contra el grupo de Russell. Chen Tuan intentó interceptarlos, pero Mur los bloqueó. Leo se encontró enfrentándose simultáneamente a los representantes de las tripulaciones Red Rose y Night Owl. El rostro de Russell era sombrío. «Parece que estamos solos». «No tienes que recordárnoslo, novato», se burló Yara, aunque inmediatamente invocó su propia carta. Reconoció un poder abrumador al verlo. «Eres el atacante principal», añadió, señalando a Kaneki con la cabeza. «Caleb y yo te apoyaremos». Un camarón humanoide que sostenía una lanza larga, el soldado camarón púrpura de nivel hierro de Yara, se materializó. Al mismo tiempo, Kaneki salió disparado como una bala, apuntando directamente a Moji. Yori Chitsugikuni permaneció sin ser convocado, mantenido en reserva por Russell para protegerse de cualquier pirata errante. El Kagune 100 pies negro y rojo de Kaneki apuñaló como una lanza. Moji lo interceptó con su ar. Una enorme maza con púas. ¡Bum! Un sonido metálico sordo resonó cuando el Kagune de Kaneki fue brutalmente destrozado por la fuerza bruta de Moji. Al ver una oportunidad, el soldado camarón se abalanzó y clavó su lanza en el costado de Moji. La punta impactó, pero solo penetró hasta la mitad antes de que los músculos férreos de Moji se apretaran, atrapando el arma. Con un rugido, Moji blandió su maza en un arco aterrador, estrellándola contra el soldado camarón y haciendo volar la carta, casi rompiéndola de un solo golpe. La cara de Yara se puso pálida. En ese momento, una tenue luz blanca envolvió al soldado camarón, gravemente herido. Al otro lado del campo de batalla, la carta de Caleb, un monje boticario púrpura de nivel hierro, molía hierbas rítmicamente en un mortero de cobre. Mientras trabajaba, emanaba energía curativa, y las horribles heridas del soldado camarón comenzaron a sanar poco a poco. «Ja, gracias, Caleb», suspiró Yara, aliviada. «Sin ti, estaría fuera de combate». Russell echó un vistazo a las otras 2 batallas. Zane estaba siendo repelido por los implacables ataques de Mur, y Leo luchaba por contener a 2 oponentes a la vez. Volvió a su propia lucha, con voz baja y urgente. «Tenemos que terminar esto rápido. Zane y Leo no pueden resistir mucho más». Capítulo 34. Medio Gour. Siguiendo la orden tácita de Russell, Kaneki se abalanzó sobre Moji una vez más. Un furioso torbellino de su Rinkaku Kagune y la poderosa cola de 100 pies asestó una lluvia de golpes, pero el líder pirata, con su enorme maza con púas, bloqueó cada golpe. Fue como ver una tormenta estrellarse contra una montaña. A pesar de toda su furia, no dejó ni un rasguño. Una oleada de frustración invadió a Russell. Podía sentir la desesperación de Kaneki, y no los llevaba a ninguna parte. Moji, sin embargo, simplemente parecía enfadado por lo que percibió como un ataque desesperado y provocador. Su rostro se retorció en una mueca feroz.
No seas tan arrogante, pequeño cachorrito. Rugió. Con el rugido resonando, una imagen colosal y fantasmal de su maza se materializó en el aire junto a él. Al descargar su propia arma desde arriba, la maza espectral se estrelló al unísono, envuelta en un aura aterradora. Esto es malo, pensó Russell, con el corazón hundiéndose. Kaneki cruzó todos sus Kagune frente a él, formando un escudo desesperado y estratificado de carne endurecida. No fue suficiente. Auge. Una aterradora explosión de fuerza y polvo surgió del punto de impacto. Cuando el humo se disipó, Kaneki había desaparecido. El soldado camarón, recuperando su lanza, cargó valientemente hacia Moji, solo para ser aplastado en el aire como una mosca común, disolviéndose en motas de luz. El rostro de Yara palideció. Se acabó, murmuró, con la voz hueca por la desesperación. En ese momento, una sombría certeza se apoderó de Russell. Ya había convocado a Yoriichi Tsujikuni para que se presentara ante él, preparándose para una última y desesperada batalla. Así que esto es todo, pensó, apretando el puño. Pero lo derribaré conmigo. Pero entonces, lo sintió. Un destello de conexión en lo más profundo de su mente. Retorcido, desgastado, pero innegablemente presente. Kaneki no había sido separado. No había regresado. Una posibilidad terrible, pero poderosa, floreció en sus pensamientos. Espera, sigue en el campo. ¿Podría ser, esa transformación? Atrás. Gritó, agarrando a Yara y Caleb y tirando de ellos hacia atrás con todas sus fuerzas. Moji, con una sonrisa sanguinaria extendiéndose por su rostro, se dirigió hacia ellos. No hay dónde correr, ratoncitos. Yara y Caleb miraron a Russell, confundidos por su repentina acción, pero con una firme determinación. Sabían que no podían escapar de Moji. Una última resistencia era su única opción. Una determinación terrible y noble endureció el rostro de Yara. Miró a Russell en voz baja pero firme. Novato. Caleb y yo lo detendremos. Tú corre. No te preocupes por nosotros. Caleb asintió con un gesto silencioso y sombrío en señal de asentimiento junto a ella. Justo cuando Russell estaba a punto de explicar, una carcajada demencial y estridente resonó entre la nube de humo. De entre el polvo, una figura vaga comenzó a alzarse, con el cuerpo doblado y retorcido de un modo aterrador e inhumano. Las pupilas de Yara y Caleb se encogieron hasta convertirse en diminutos pinchazos. ¿Qué es eso? Murmuraron al unísono. Era Kaneki, pero era un Kaneki completamente desquiciado, uno que había caído en el estado berserker de un medio Kakuja. La transformación es un arma de doble filo, pensó Russell, con la frente cubierta de sudor frío. Estoy a salvo como el portador de la tarjeta, pero su furia es insensata. Atacará a cualquiera. Por eso los había atraído. 4 Kagune con forma de 100 pies, mucho más gruesos y amenazantes que la cola única de antes, ahora se retorcían y pulsaban tras esta nueva forma como una armadura viviente. Sus 4 Kagune Rinkaku se habían multiplicado a 8, cada uno afilado hasta una punta letal como las patas de una araña monstruosa. Moji detuvo su avance, mirando fijamente al ghoul transformado. ¿Por qué no te quedaste muerto, pequeña plaga? Antes de que pudiera terminar su frase, las enormes colas de 100 pies de Kaneki destrozaron el suelo, impulsándolo hacia adelante en una carga devastadora. Una lucha sin sentido, se burló Moji, preparándose para aplastarlo con el mismo ataque abrumador. Pero cuando su maza impactó contra el 100 pies Kagune, una expresión de puro asombro se dibujó en su rostro. Este no era el mismo ataque. La fuerza que lo impulsaba era de un nivel completamente diferente. Sintió un poder tremendo e irresistible subir por el mango de su maza, y un repentino y gélido terror lo invadió. Esto es terrible. Su subestimación fue su perdición. Le arrebataron la maza, que salió volando a lo lejos. El rostro de Moji se ensombreció. Sin su arma, su efectividad en combate se redujo a la mitad. Pero el semighoul no le dio tiempo a recuperarse. Con otra risa demencial, Kaneki se abalanzó sobre él. Los 8 Kagune araña, afilados como cuchillas, brillaron al sol, con una luz depredadora, mientras las 2 colas de 100 pies más gruesas golpeaban a Moji sin descanso, creando aberturas para que el cuerpo principal acortara la distancia. Pronto estaban cara a cara. Moji, aunque luchaba por defenderse de las colas de 100 pies, vio a Kaneki acercarse y soltó una carcajada triunfal. Eres demasiado descuidado, chico. Lanzó su puño derecho hacia adelante con un golpe devastador, directo al corazón de Kaneki. No. Gritó Russell en su mente. Está demasiado cerca.
En esa fracción de segundo, una orden desesperada cruzó por su mente. 3 tesoros, activados. Justo antes de que el golpe impactara, una tenue barrera translúcida se materializó sobre el pecho de Kaneki. El puñetazo de Moji impactó, y nada ocurrió. El soporte defensivo, con sus usos diarios aún intactos, había absorbido toda la fuerza del ataque de nivel bronce. Moji miró hacia arriba con asombro, abrió la boca para decir algo, pero el afilado Rinkaku Kagune de Kaneki ya había atravesado su cuerpo desde todas las direcciones. Gaa. Con un solo y brutal ejercicio de fuerza, Kaneki destrozó a Moji. Quedó partido en dos, y una lluvia de sangre y vísceras rodeó al triunfante y monstruoso Gour. Caleb y Yara se quedaron mirando, completamente asombrados. ¿De verdad ganó? Momentos antes, se habían preparado mentalmente para su propia muerte. Ahora, la batalla había dado un giro de 180 grados en un abrir y cerrar de ojos. Rango bronce pirata elite morado, X1. Russell condensó al instante el material de los restos de Moji, pensando ya en la siguiente crisis. Se unió a su equipo justo cuando Zane apareció junto a ellos con el rostro sombrío. Rápido. Chen Tuan no puede retenerlo mucho más. Solo entonces Russell vio que la etérea carta de Zane, enfrascada en una batalla desesperada con Mur, tenía varias heridas tan profundas que dejaban ver el hueso. Leo se tambaleó, con el rostro pálido como la muerte. He usado lo último de mi fuerza mental para mantener a esos dos a raya, jadeó. Tenemos que irnos ya, o será demasiado tarde. Señaló a los representantes de Rosa Roja y Búho Nocturno, que permanecían aturdidos e inertes, atrapados en su última ilusión. El equipo no dudó y emprendió una carrera desesperada hacia la costa. Pero al llegar, un terror gélido los invadió. El muelle estaba vacío. Todos los barcos habían desaparecido. ¿Cómo puede ser esto?, dijo Yara con incredulidad. La expresión de Zane era sombría, con una sonrisa amarga en los labios. Parece que sabían que estábamos aquí desde el momento en que pisamos esta isla. Luego se giró y su mirada se posó en Russell. Russell, vete. Sal de aquí. No te preocupes por nosotros. Pero Russell empezó a protestar, pero al momento siguiente, Zane lo empujó con fuerza. Una espada blanca de energía cortó el aire donde se encontraba. Un brazo cercenado y ensangrentado salió despedido por los aires. Era el de Zane. Vámonos. Rugió Zane, con una voz baja y desesperada. Al mismo tiempo, invocó varias de sus cartas restantes de nivel hierro negro, formando una desesperada línea defensiva. Una oleada de dolor, aguda y repentina, atravesó el pecho de Russell, pero sabía que no podía dudar. Dejó a Kaneki y Yoriichi en el muelle para ganar el poco tiempo que pudieran, y luego invocó a Pidgeot, que se elevó hacia el cielo. Otra espada de energía blanca atravesó el muelle, pero fue bloqueada por el sacrificio de las cartas de Zane. Caleb, llévate a Leo y sal de aquí. Ordenó Zane, todavía de espaldas a ellos. Caleb convocó silenciosamente a su propia montura voladora, subió al exhausto Leo a bordo y se elevó hacia los cielos. Zane los vio a los tres convertirse en pequeños puntos blancos en la distancia. Miró a Yara, quien permanecía fiel a su lado. Yara, dijo en voz baja, ¿me odias? Extendió la mano y se tocó la cicatriz irregular de la cara, con una sonrisa despreocupada en los labios. Me salvaste la vida una vez, capitán. Desde entonces, todo ha sido una ventaja. Ya me he ganado lo suficiente. Al oír esto, Zane sonrió con impotencia. Al final, no pude vengar a mis padres. Pero, no importa. Ahora puedo ir y estar con ellos. Aburrido. Una voz indiferente se escuchó, seguida de un último destello cegador de luz blanca que los iluminó a ambos. Allá arriba, sentado en Pidgeot, Russell miraba aturdido los nuevos materiales que tenía en la mano. Material de nivel hierro pirata novato verde, X11, material de nivel bronce pirata elite morado. Normalmente, adquirir tantos recursos lo habría llenado de éxtasis. Pero ahora, al sentir que las conexiones psíquicas con Kaneki y Yoriichi se enfriaban, rompiéndose una tras otra, su expresión se oscureció y se llenó de una tristeza que parecía un peso físico. Zane y rangos, niveles de poder, esta es la medida principal del nivel de poder general de un cardmaquero criatura. Es una progresión lineal desde lo más común hasta lo más poderoso y legendario. Hierro, el rango inicial para todos los nuevos cardmakers, generalmente alcanzado en la escuela secundaria. Bronce, el primer gran avance que marca el verdadero potencial de un cardmaker. Plata, el rango de los cardmakers de campo profesionales establecidos dentro de la asociación.
Oro, un rango alto, generalmente ocupado por figuras poderosas y líderes regionales dentro de la asociación. Esmeralda, un rango avanzado que representa un nivel significativo de poder e influencia. Diamante, un rango excepcionalmente alto que ostentan los líderes de alto nivel. Las entidades de este nivel pueden influir en ciudades enteras. Maestro, un rango casi legendario para los creadores de cartas activos más poderosos, a menudo tratados como activos estratégicos a nivel nacional. Palacio, un rango mítico considerado el pináculo absoluto del poder, aparentemente ocupado por un solo individuo en toda la federación. Y calidad de las cartas, niveles de rareza, este es un sistema secundario que determina el potencial y el poder de una carta específica dentro de su rango. Una carta de mayor calidad es significativamente más fuerte que una de menor calidad en el mismo rango. Blanco, la cualidad más básica y más débil. Verde, una cualidad común y estándar. Azul, una calidad sólida y superior a la media. Púrpura, una calidad muy alta, que indica un talento significativo en la creación de la tarjeta. Oro, una cualidad excepcionalmente rara y poderosa, el sello de un genio creador de tarjetas. Rojo, la más alta calidad conocida, que representa un talento monstruoso y sin precedentes en la creación de tarjetas. Capítulo 35. La promesa. Capítulo bonus. Rusella, Caleb y Leo salieron del portal brillante poco después y regresaron a la zona estéril y militarizada de la base de la asociación. El pesado silencio que los separaba era peor que cualquier peso físico. Por un breve instante, se miraron, y Rusell vio en sus ojos la misma mirada vacía y atormentada que sentía en su alma. Se suponía que la misión sería sencilla. Zane y Yara se habían ido, perdidos en el mundo secreto. Leo rompió el silencio usando una fuerza que le faltaba. Déjame hablar con el comandante de la base. Su voz era áspera y tenía los puños apretados. Entonces dejó escapar un rugido gutural, un sonido de rabia pura e impotente dirigido al vacío. ¿Atacar nuestro mundo? Haré que esos monstruos paguen por herir a Zane. Rusell y Caleb asintieron sin decir nada, con el rostro sombrío. Rusell estuvo de acuerdo. La asociación debe hacer algo tras descubrir información de este nivel. Deben hacerlo. Leo salió furioso hacia las oficinas de mando sin decir palabra. Rusell y Caleb se miraron y lo siguieron de cerca. Cuando llegaron a la oficina del comandante, Leo, sin importarle ninguna regla, abrió la puerta de golpe. ¡Bang! El oficial que estaba dentro, que parecía cansado, dio un respingo al oír el ruido. Levantó la vista y sus ojos se abrieron un poco más al ver a los dos agentes experimentados. Leo. Caleb. ¿Qué ha pasado? Entraste hace solo unas horas. Miró hacia atrás y frunció el ceño al ver que no había nadie más. ¿Dónde están Yara y Zane? ¿Siguen ahí dentro? Al oír sus nombres, Leo apretó los dientes y su calma forzada se rompió como un cristal. Se acercó al escritorio. Los demonios de ese reino están planeando un ataque a gran escala, dijo, y las palabras le supieron a veneno. Nos descubrieron. Zane y Yara se quedaron para cubrir nuestra huida. El comandante parecía conmocionado y pálido. Se levantó lentamente, con dificultad para procesar la terrible noticia. Tras un largo y pesado silencio, finalmente habló. Su voz estaba llena de resignación cansada, lo que le puso los pelos de punta a Rusell. ¿Sabes lo que está pasando con la asociación ahora mismo? No puedo hacer nada más que aumentar el nivel de alerta de la base y presentar un informe prioritario. La asociación de fabricantes de tarjetas se encontraba en serios problemas tras el motín del nido del demonio por falta de trabajadores. La mayoría de sus tropas habían sido enviadas allí definitivamente para proteger esa herida sangrante del mundo. La cara de Leo se puso roja de una rabia increíble. Golpeó el escritorio con el puño, lo que hizo temblar todo lo que estaba sobre él. Entonces Zane y Yara murieron sin razón. No podía creer que esto fuera a lo que habían renunciado. El comandante simplemente lo miró en silencio, con ojos vacíos. No se defendió. Después de un rato, el fuego en los ojos de Leo se apagó, y una oleada de aplastante derrota lo reemplazó. Se apoyó en el escritorio y dijo en voz baja: Lo siento. Actué por capricho. Lo entendió. Rusell también. El hombre frente a ellos no podía tomar esta decisión. Solo podía informar a la siguiente persona en la cadena de mando. Era inútil gritarle. Pero, dijo el comandante, con la voz un poco más suave al mirar a los tres supervivientes, puedo darles una recompensa en nombre de la asociación por traer esta información. Una recompensa. Caminó hacia una estantería cercana, sacó un libro grueso encuadernado en cuero y lo puso sobre el escritorio frente a ellos. Una voz cansada dijo:
No importa la recompensa que nos den, no traerá de vuelta al capitán. Caleb era el indicado. Mantuvo la cabeza gacha, así que su rostro quedó oculto en la oscuridad. Russelli pensó que lo daría todo para recuperarlos. Pero no se puede negociar por los muertos. Russelli, por otro lado, dio un paso adelante con el rostro inexpresivo. Empezó a hojear el folleto sobre la mesa como si fuera el único en la habitación. Una fría parte de su mente le decía que el dolor era un lujo. El poder es necesario. Esto es lo que cuenta ahora. El folleto estaba lleno de materiales de alta calidad, de nivel bronce y oro. Cada uno era un tesoro que podía usarse para crear una carta poderosa, y todos desprendían una energía tenue y tangible. Materiales biológicos. Rey Goul oro ninja Koga oro demonio de carne, tipo especializado en velocidad oro caucho universal oro espada demoníaca sin nombre oro, y traje de colonización biológica tipo 2 oro, son los materiales para este artículo. Russelli podía sentir la mirada de Caleb sobre él y la decepción que reflejaba. A Russelli, en cambio, le daba igual. Podía imaginar cómo debía ser esto. El chico nuevo, que solo llevaba un día en el equipo, revisando las recompensas con crueldad mientras los veteranos estaban tristes. Que tenga sus propias ideas. No lo entendía. Sabía que no podía culpar al chico por querer tomar su premio y seguir adelante con su vida. Russelli era el único que podría haber matado a Moji, así que todos habrían muerto. Quiero este. Gracias. La voz tranquila y clara de Russelli rompió el aire denso. Señaló el Gold Universal Ruber en el folleto. Muy bien, dijo el comandante asintiendo, como si se alegrara de que no hubiera más drama. Russelli creía que la gente moría en los reinos a diario. Perdimos creadores de cartas de nivel diamante en el motín del nido del demonio. Un capitán de nivel bronce es solo un número más. Por favor, rellene el formulario para registrarse. Su casa recibirá los materiales. Russelli se volvió hacia Caleb y Leo después de terminar el papeleo. Primero, me voy, dijo con voz monótona. Estoy un poco agotado. Caminó hacia la puerta sin esperar respuesta. La voz baja de Caleb llegó a sus oídos al pasar. Russelli, espero que tengas un futuro brillante. No dejes que la muerte del capitán signifique nada. En realidad no estaba pidiendo ayuda, y sabía que no podía esperar que Russelli se vengara de alguien a quien apenas conocía. Russelli se detuvo un instante, de espaldas a ellos. Su rostro estaba tan tranquilo que daba miedo. Después de eso, siguió adelante. Leo se burló en ese momento, con la voz alta a propósito y llena de desdén. Zane fue un insensato al confiar en ti. Las acciones de Russelli no eran algo que pudiera perdonar. Obtener el premio y huir. Vio a un cobarde y egoísta. Pero Caleb impidió que Leo dijera nada más poniéndole una mano en el brazo. Leo lo miró con enojo, pero no dijo nada más. En cambio, soltó un bufido frío y furioso. Russelli estaba de pie en la puerta, dándoles la espalda. Una voz suave y tranquila regresó a la habitación. Yo lo vengaré. Caleb no estaba seguro de haberlo oído bien porque era muy suave y sutil. Estaba confundido al mirar la espalda de Russelli, que estaba inmóvil. ¿Qué? Russelli giró un poco la cabeza, y esta vez su voz era clara, fuerte y profunda. Estaba llena de una determinación inquebrantable que hizo que todos en la sala callaran. Dije que vengaré a Zane. Los dos hombres detrás de él lo miraron fijamente, sorprendidos por su seguridad. Los labios de Caleb finalmente se curvaron en una lenta y tenue sonrisa. En el fondo, el éxito de Russelli no le importaba. Lo que importaba era que en ese momento estaba seguro de que el chico hablaba en serio. Russelli no esperó a ver cómo reaccionarían tras hacer su promesa. Salió por la puerta con confianza. Y en ese preciso instante, sintió un cambio en su interior. En su mente, fue como si un cristal se rompiera bajo una gran presión. Una energía brillante y pura llenó su mente. Su fuerza mental, que había estado a punto de estancarse durante mucho tiempo, se apoderó de él y cruzó la línea hacia el nivel bronce. Ahora podía hacer tarjetas a nivel de bronce. Pensó en venganza, y la palabra ya no era solo un pensamiento. Era una promesa fría y firme. No era solo una palabra. Ahora podía hacerla realidad. Russelli se quedó fuera de la base con la mirada perdida en el cielo. Nunca había visto morir a nadie conocido, y mucho menos a alguien que hubiera muerto para salvarle la vida. No se inventaría excusas infundadas ni diría que no habría estado en esa situación si Zane no hubiera estado allí. Aceptó los riesgos en cuanto accedió a adentrarse en el reino secreto. Sus estudios le habían demostrado que ese día llegaría, tarde o temprano. Simplemente no pensó que sucedería tan rápido.
Después de mucho tiempo, superó la tormenta de sus sentimientos y transformó la tristeza y la conmoción en una determinación fría y firme. Llamó a Pidgeot y voló a casa. Iba a hacer su primera tarjeta en el nivel bronce. Capítulo 36. El hombre que será rey. En la tranquilidad de su nuevo hogar, Russelli comenzó la triste pero necesaria tarea de contar sus cosas. Le ayudó a enfocar su mente y a convertir el dolor y la ira que sentía en cifras frías y contundentes. Podía vender 11 piezas del material de nivel hierro, pirata novato verde, por unos 220.000. El precio de mercado de la carta demonio de carne y sangre de calidad oro, que aún no había usado, rondaba los 600.000. Tenía una fortuna de unos 1,2 millones, incluyendo sus ahorros anteriores. La cifra lo impactó. Nunca había visto tanto dinero en 2 vidas. Sin embargo, sabía que su situación era inusual para los fabricantes de cartas de nivel hierro. Era muy raro que alguien pudiera hacer cartas de calidad roja desde el principio. Un fabricante de cartas normal que solo pudiera hacer cartas de calidad azul nunca podría enriquecerse tan rápido. La sociedad de mendigos espirituales se aprovechó de la desesperación financiera sobornando a los fabricantes de cartas que tenían dificultades para llegar a fin de mes para que hicieran lo que querían. Russelli puso los artículos a la venta en un sitio de comercio en línea seguro, ignorando esos pensamientos. Después, empezó a buscar. Sabía exactamente qué carta debía jugar. Sus ojos de repente se iluminaron. Lo había encontrado. Material de nivel bronce. El elegido morado. Costo. 880.000. No tenía suficiente efectivo a mano, por lo que inició un chat privado y encriptado con el vendedor y le envió una foto de su propia tarjeta de calidad dorada. Hola. Me gustaría darte esta imagen adjunta y $300.000 en efectivo por tu el elegido. ¿Te parece bien? Esperó, con el corazón latiendo lentamente. Al cabo de un rato, recibió una respuesta. Bueno. La oferta de Russelli fue generosa, pues creía que su propia tarjeta valía unos 900.000. Esto le proporcionó al vendedor una ganancia pequeña pero inmediata. Fue un buen trato. Poco después, un mensajero de Metro Express cerró el trato, y Russelli tenía su premio en sus manos. Los labios de Russelli se curvaron en una sonrisa sombría al contemplar la luz púrpura del elegido. Todo estaba listo. Era hora de empezar. Se concentró en la tarjeta en blanco y concentró toda su energía mental en la imagen que quería crear. Vio a un niño con un sombrero de paja, un sencillo chaleco rojo y pantalones cortos azules. El niño siempre tenía una gran sonrisa inocente en el rostro. No solo canalizó la imagen del niño, sino también sus ideas. Una esperanza inquebrantable, un deseo de libertad y una voluntad de hierro. El mundo desapareció mientras usaba su poder para cubrir la materia. Estaba de vuelta en ese lugar oscuro y misterioso donde se crean las cosas. Por favor, empieza a armar tu historia. Monkey D. Luffy nació en el East Blue, en la Villa del Molino. Su abuelo, el vicealmirante Garp, lo entrenó con crueldad desde pequeño porque quería que fuera el mejor marine de la armada. Luffy conoció por casualidad a Shanks el pelirrojo, uno de los 4 emperadores del mar, y se hicieron mejores amigos. Durante ese tiempo, Luffy comió accidentalmente la fruta goma goma, furioso porque un bandido de la montaña lo insultó. Ese mismo bandido arrojó a Luffy al mar más tarde en un acto de venganza. Shanks lo salvó de ser devorado por un rey del mar, pero perdió su brazo izquierdo en el intento. Luffy le prometió a Shanks que se convertiría en el rey de los piratas algún día, cuando Shanks estuviera listo para abandonar la isla. Shanks le dio a Luffy su preciado sombrero de paja como promesa. Cuando Luffy tenía 17 años, se fue al mar. Salvó a un niño llamado Kobe del pirata Alvida, luego fue a Shellstone y conoció al cazador de piratas Roronoa Zoro. Tras derrotar al cruel capitán de la marina Morgan, logró que Zoro se uniera a su tripulación como primer miembro. Pronto conocieron a la ladrona Nami y lucharon juntos contra Buggy el payaso. Vencieron al astuto capitán Kuro en la villa Sirup, contrataron al tirador Usopp y consiguieron su primer barco oficial, el Going Merry. Conocieron al chef Sanji en el restaurante marítimo Baratie y derrotaron al almirante de la flota Don Krieg. Fue allí donde Zoro luchó contra el mejor espadachín del mundo, Dracule Miauk, y perdió estrepitosamente, casi muriendo. La tripulación fue a la casa de Nami, la aldea Kokoyashi, con Sanji. Allí, Luffy conoció su triste pasado. Cumplió su promesa de devolverle la sonrisa derrotando al pirata Gyojin Arlong, acabando con la corrupción de los marines y consiguiendo su primera recompensa de 30 millones de bayas.
La tarjeta que flotaba frente a Russell empezó a brillar, lo que significaba que el extraño espacio había aceptado el comienzo de su historia. Respiró hondo y continuó. Cuando Nico Robin, compañera de tripulación de Luffy, fue capturada, Luffy y su tripulación no lo pensaron dos veces. Atacaron en Enies Lobby, la isla de la corte del gobierno mundial, y declararon la guerra al mundo entero para recuperarla. En esa isla, Luffy usó su fruta del diablo para obtener nuevos poderes llamados Gear Second y Gear Third y así derrotar a un enemigo que creía invencible. Logró salvar a su amigo. Ese fue el final de la historia. Russell sabía que el material había llegado a su límite y que no podía contener más de la épica historia. Tenía sentido. Las aventuras posteriores de Luffy, cuando era miembro de la peor generación y luego emperador del mar, eran demasiado grandes para una carta de nivel bronce. Siendo honesto, estaba encantado de haber podido incluir Gear Tier. Ese movimiento tenía una potencia claramente superior a la del nivel bronce de la historia original. Después de un rato, volvió a la realidad, con la mente llena de la imagen de un niño feliz y su increíble y emocionante vida. Miró la tarjeta que ahora estaba completa y flotando frente a él. Chico del sombrero de paja Luffy lugar. Bronce calidad roja tipo. Criatura habilidades. Fruta goma goma. El cuerpo de Luffy está hecho de goma, por lo que cualquier parte puede estirarse y recuperarse a voluntad. La mayoría de los golpes contundentes y los ataques eléctricos no le hacen daño. Segunda marcha. La sangre de Luffy bombea más rápido, lo que lo pone en un estado de alto rendimiento. Su velocidad y fuerza aumentan considerablemente en este estado. Tercer equipo. Luffy puede destruir los huesos de su cuerpo, lo que le da un gran tamaño a sus brazos y piernas. En este estado, sus ataques tienen un gran poder destructivo. Como precio, la carta entrará en un estado de enfriamiento debilitado después de usarla. Características. Reconocimiento del emperador. Un emperador del mar ha reconocido el potencial de Luffy. Sus poderes se intensifican al luchar contra un demonio con apariencia de pirata. Voluntad de. Cuando Luffy esté a punto de perder, recibirá una explosión de energía que hará que Anonymous sea inmune a un golpe fatal por un corto tiempo. Optimista. La personalidad naturalmente feliz y decidida de Luffy lo hace inmune a cualquier efecto emocional negativo que no sea del nivel plata. Voy a ser el rey de los piratas. Ruta avanzada. Bronce chico del sombrero de paja Luffy oro peor generación Luffy diamante 4 emperadores Luffy cautiverio. Cuando así otras cartas relacionadas están presentes, se activa 3 hermanos de la aldea del molino de viento. Cuando Zoro y otras cartas relacionadas están presentes, activa a piratas del sombrero de paja. Engranaje Tic.G Russell no podía creer que el extraño espacio realmente hubiera reconocido el entorno. En la primera historia, Gear Tier podía hundir un acorazado naval de un solo golpe. Era una carta muy poderosa, incluso con el límite de tiempo de reutilización. Russell contuvo su entusiasmo y concentró su energía en llamar su nueva tarjeta. Un niño con un sombrero de paja y una gran sonrisa feliz se le acercó. Capítulo 37. Cosas que no se hacen capítulo adicional. Oye. Luffy apareció frente a Russell con una gran sonrisa despreocupada y puso una mano sobre su sombrero de paja. El corazón de Russell estaba apesadumbrado, pero la personalidad alegre y contagiosa del niño le servía de pequeño consuelo. Russell sonrió levemente al saludar a su nueva creación. Mientras Luffy observaba con curiosidad la casa, hurgando en los muebles y asombrándose con las cosas cotidianas, Russell empezó a planear su próximo paso. La Asociación de Fabricantes de Tarjetas controlaba estrictamente la exploración de mundos ocultos. Pensó. Eso significa que no podré volver al reino de Black Flag pronto. Una sensación de impotencia lo invadió. A menos que consiguiera ayuda. ¿Pero quién? ¿Pastor, el director? Si el director tuviera tanto poder, habría enviado a estudiantes de la primera preparatoria New Metro a entrenarse en niveles bronce hace años. ¿Marcus? Russell no tenía una relación seria con el presidente del distrito de Evergrove, a pesar de ser un hombre poderoso. ¿Por qué se desviviría por ayudar a un solo estudiante? ¿Y qué hay de Jonathan Uitemore? Si el padre de Nancy hubiera podido organizar cosas así, Nancy habría crecido en un mundo secreto. Russell dejó escapar un suspiro. Estaba claro que vengarse de Zane requeriría un plan a largo plazo. Pero pensó que si demostraba sus habilidades, la asociación tendría que tratarlo mejor. Tras solo un mes de duro trabajo, era un creador de cartas de nivel bronce, y su primera carta de bronce era de calidad roja. Los líderes de la asociación sin duda querrían cultivar ese tipo de genio.
En la habitación contigua, el hermano tigre se cortaba las uñas tranquilamente. El único sonido en la habitación oscura era el suave crujido del cortaúñas. Flaco preguntó sin levantar la vista. ¿Llevas un rato conmigo? Skinny, un hombre delgado que había sido llamado a la casa en plena noche, estaba nervioso y no sabía por qué estaba allí. Fingió una sonrisa. 1 año, hermano tigre. 1 año entero. Sintió una oleada de alivio. Su predecesor solo llevaba unos meses en el cargo antes de ser procesado. Se habría escapado hace mucho tiempo si el hermano tigre no le pagara tan bien. El hermano tigre dejó la maquinilla y miró a Skinny. Su rostro estaba inexpresivo. Dejó escapar un gran suspiro. Oye, Skinny, te iba a llevar conmigo en el siguiente gran paso. Pero, por desgracia, ¿qué es desafortunado? Una mano pálida y delgada surgió de la espalda de Skinny y le atravesó el pecho antes de que pudiera formular la pregunta. No podía creer lo que veía cuando bajó la vista hacia la mano que sostenía su corazón aún latiente. Levantó la vista hacia el hermano tigre y su boca formuló una sola pregunta, jadeante. ¿Por qué, tigre? Se calló antes de poder terminar la palabra. El hermano tigre se acercó al cuerpo con una mirada malvada. ¿Por qué? Dijo con voz burlancia. Te lo he dicho tantas veces, flaco. No preguntes tantos por qué. Pensó. Si la sociedad de mendigos espirituales no me hubiera dicho que atara todos los cabos sueltos, no me habría molestado con un idiota como tú. Su rostro estaba serio. Era hora de que el gran plan de la sociedad comenzara. Había trasladado todos sus bienes. Ya se habría ido de no ser por esa orden directa. Lamentablemente, todavía quedaba una última cosa por hacer. Los ojos del hermano tigre se dirigieron a la casa de al lado, donde vivía Russell. Toc, toc, toc. Era extraño oír golpes en la silenciosa noche. Russell no entendía. ¿Quién vendría a verlo tan tarde? ¿Y no deberían llamar primero? Un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. Luffy sonrió ampliamente y corrió hacia la puerta, como si percibiera la repentina tensión de su amo. El chico de goma sin duda debería abrir en este caso. ¿Quién es? Preguntó Luffy al abrir la puerta. Un puño pálido y cerrado surgió de la oscuridad y lo golpeó en la cara antes de que pudiera verlo bien. Fue un golpe fuerte, pero gracioso. La cara de Luffy cambió de forma y se estiró como masilla al envolver el puño. Luego volvió a su forma original, ilesa. ¿Qué? Alguien afuera jadeó con incredulidad. Reconocí la voz. Los ojos de Russell se agrandaron al darse cuenta. Es la voz de Tiger. Luffy ya había comenzado su contraataque mientras Russell aún lo pensaba. Su brazo derecho se extendió hacia atrás y se disparó hacia adelante como un resorte liberado. El puñetazo impactó al atacante desconocido con una fuerza aterradora, lanzando a la criatura por la calle con un fuerte boom, donde se estrelló entre una nube de polvo y escombros. El vecindario de Russell estaba vacío a esa hora tan tardía, por lo que el ruido pasó desapercibido. Russell y Luffy salieron a la luz de la luna. El hermano tigre se quedó allí, mirando con asombro su carta de vampiro mientras intentaba salir del cráter que había creado. Los ojos de Russell se encogieron. ¿Un vampiro? La criatura le resultaba muy familiar. Se parecía a la carta que Darren, con el corte de cresta, había usado contra él antes. No era exactamente igual, pero se le parecía mucho. Pero era evidente que el vampiro del hermano tigre era mucho mejor. El daño que Luffy le había infligido ya comenzaba a sanar lentamente a la luz de la luna. Este chico, sí que es una carnada de la asociación. La mente del hermano tigre daba vueltas, y su paranoia lo llevó a una conclusión. ¿Cuándo empezó a perseguirme? ¿Fue porque le presté dinero por primera vez? ¿También fue una orden de la asociación? No creía que ningún estudiante pudiera crear tarjetas de alta calidad, de nivel bronce, en poco más de un mes. Por supuesto, estaba completamente equivocado, y con cada segundo que pasaba, su suposición se alejaba cada vez más de la verdad. La voz clara de Russell rompió el aire nocturno en ese momento. ¿Eres miembro de la Sociedad de Mendigos Espirituales? El hermano tigre se rió con frialdad y burla. Pensó que el niño se estaba haciendo el tonto. Anda ya. No finjas que no lo sabías desde el principio. Russell se quedó atónito. ¿Lo sabía? ¿Qué sabía? ¿Qué necesito saber? El hermano tigre se dio la vuelta y huyó antes de poder preguntar. No soy tonto. ¿Por qué iba a esperar a que llegaran sus refuerzos? El hermano tigre lo pensó mientras movía las piernas. Estaba seguro de que el chico no estaba solo. El rostro de Russell se endureció al ver el cuerpo redondo y sorprendentemente rápido desaparecer en la oscuridad.
Termina con esto, le dijo a Luffy. Rápido. Russell no tuvo el valor de perseguirlo. No podía arriesgarse a caer en otra trampa porque todas sus demás cartas estaban en enfriamiento. Lo conseguiste. Luffy respondió con alegría. Bajó los pies, apoyó la mano izquierda en el hombro derecho y sus brazos se desvanecieron. Al instante siguiente, una enorme tormenta de puños golpeó al vampiro, que ya lo estaba pasando mal. Gum gum, Gatling. El vampiro abrió la boca y soltó un grito estridente al recibir varios puñetazos. A Russell le dolían los oídos por el sonido tan agudo. Pero a Luffy no le afectó en absoluto. Optimista. Luffy es naturalmente feliz y positivo, por lo que no se verá afectado por emociones negativas por debajo del nivel plata. Los puños de Luffy golpearon al vampiro hasta la muerte, esparciendo humo y polvo por toda la calle. Dejó de atacar después de unos segundos. Solo quedaba un trozo de asfalto roto donde había estado el vampiro. El ojo de Russell se crispó al ver los daños. La asociación debería pagarme por esto, ¿no? Apartó ese pensamiento de su mente. Estaba claro que había cosas más importantes de las que preocuparse ahora. Miró hacia donde había huido Tigre, y su rostro estaba serio. Lo estás escuchando en el estanque de novelas. Capítulo 38. Testigo contaminado. Zas. Zas. Los únicos sonidos eran los jadeos entrecortados y de pánico del hermano Tigre mientras corría por su vida. Sintió cómo la conexión con su carta de vampiro se enfriaba en su mente al entrar en su fase de recuperación. Una oleada de terror gélido lo invadió. ¿Cómo pudo ser derrotado tan rápido? Pensó, con la mente llena de incredulidad. El vampiro era una carta estándar de nivel bronce de la Sociedad de Mendigos Espirituales, una miniatura excelente y resistente. Ese chico. No es un creador de cartas de nivel bronce cualquiera. Una profunda desesperación comenzó a apoderarse de él. Solo prestaba dinero a huérfanos, viudas y desesperados creadores de cartas de nivel hierro. Claro, pudo haber obligado a la muerte a algunas personas comunes y presionado a algunas madres solteras para que pagaran sus deudas con sus cuerpos, pero ¿acaso eso justificaba que la asociación enviara a un genio de clase monstruosa a cazarlo? En lo alto de Pidgeot, con el viento nocturno silbando en sus oídos, Russell tuvo una idea completamente distinta. Vaya, me encantaría un Bimana dorado para volar. Sería genial. Los atlas mitológicos mostraban al Bimana como algo parecido a un ovni, ni de lejos tan atractivo como la versión dorada y palaciega de las leyendas. De repente, sus ojos se posaron en una figura redonda que se apresuraba por las calles de abajo. Lo había encontrado. Al instante siguiente, Pidgeot plegó sus alas y se lanzó en picado, acelerando al instante. Bajó en picado y aterrizó con gracia en la calle, justo frente al hermano Tigre. Al mismo tiempo, Luffy apareció a su lado, bloqueándole el paso por completo. La repentina aparición de su perseguidor sobresaltó tanto al hermano Tigre que patinó hasta detenerse. Miró al chico en el suelo y luego al que estaba en el aire, con una sonrisa horrible y espantosa en los labios. Hablaré. Seré un testigo corrupto. Exclamó, con las manos alzadas en señal de rendición. Suéltame. Al ver la inmediata capitulación del hermano Tigre, Russell tuvo una certeza. Actuaba solo. No había refuerzos. Pero, ¿un testigo corrupto? ¿De qué estaba hablando? Reprimiendo su confusión, Russell decidió fanfarronear. Adoptó una expresión tranquila y autoritaria y preguntó. ¿La Sociedad de Mendigos Espirituales te ordenó matarme? Era la única explicación lógica para el ataque sin provocación. El hermano Tigre asintió frenéticamente, interpretando la pregunta de Russell como una confirmación de que su tapadera había sido descubierta. Debiste saberlo desde el principio. Confesó, con las palabras saliendo atropelladamente. Sabías que algo andaba mal con la Copa Prodigio que Golden Talent Credit estaba organizando. Después de transferir todos mis activos a Golden Talent Credit, continuó, la sociedad me ordenó atar los cabos sueltos y luego reunirme con ellos. Un gran e invisible signo de interrogación se formó lentamente sobre la cabeza de Russell. ¿Crédito de talento dorado? ¿Copa Prodigio? No tengo ni idea de qué es todo eso. Sin embargo, no mostró confusión alguna, sino que soltó una mueca fría y desdeñosa. ¿De verdad creías que un patético plan de tu sociedad de mendigos espirituales podía permanecer oculto a la asociación? Al oír esto, el rostro del hermano Tigre se arrugó de arrepentimiento y furia. Maldita sea la sociedad de mendigos espirituales. Toda su palabrería sobre un futuro brillante. Ellos son los que están condenados.
La Asociación de Fabricantes de Tarjetas los descubrió desde el principio, y caí en sus mentiras como un idiota. Russell, aún reconstruyendo la información fragmentada, decidió aprovechar la situación. Esperen aquí en silencio, ordenó. Voy a informar de esto. Sacó su teléfono y marcó el número de Jonathan Whittemore. Era la única opción. Jonathan era la única persona de alto rango que conocía y en quien confiaba. Al ver a Russell haciendo una llamada tranquilamente en el aire, un destello siniestro y desesperado brilló en los ojos del hermano tigre. Pero entonces vio a Luffy cerca, hurgándose la nariz con indiferencia, y una palangana de agua helada pareció derramarse sobre su intención asesina. Mejor ser un testigo corrupto que un muerto, pensó, desplomándose en la derrota. Tío Jonathan, esto es lo que pasó, explicó Russell con calma por teléfono. La voz de Jonathan al otro lado se volvió instantáneamente aguda y seria. Russell, no lo pierdas de vista. No dejes que se escape. Voy para allá. Pronto, el rugido gutural de un motor llenó la noche, y un elegante automóvil deportivo negro se detuvo cerca. Tío Jonathan, dijo Russell, aterrizando Pidgeot y saludándolo. Jonathan asintió, observando la escena con la mirada. Al posar la mirada en Luffy, su atención se agudizó. Giró lentamente la cabeza para mirar a Russell, con voz grave e intensa. ¿Eres bronce? Russell simplemente asintió. Jonathan respiró hondo y con fuerza. Este chico, es un auténtico monstruo. Avanzar de hierro negro a bronce en poco más de un mes era inaudito. Tras un instante de silencio atónito, Jonathan actuó. Un magnífico zorro blanco de 6 colas, de casi 3 metros de altura, se materializó junto a él. Una ola invisible de energía psíquica inundó a Tigre, y la expresión del aterrorizado hombre se desvaneció. Una sonrisa tonta y atontada se extendió por su rostro mientras la baba comenzaba a gotearle por la comisura de la boca. Jonathan se subió las gafas de montura dorada por el puente de la nariz y se acercó al hombre fascinado. ¿Cuál es el plan específico de la Sociedad de Mendigos Espirituales? Preguntó con voz fría y autoritaria. El hermano tigre rió tontamente. ¿Cómo podría un soldado como yo saber los detalles? Solo sé que la sociedad quiere el crédito de talento dorado para que esta copa prodigio sea lo más grande posible. Cuanto más grande, mejor. Quieren que participen todos los jóvenes creadores de tarjetas con talento de Nueva Metro. Un destello de decepción cruzó la mirada de Jonathan, pero rápidamente fue reemplazado por una férrea determinación. Descubrir tanto ya era un golpe de suerte increíble. Al instante siguiente, la influencia psíquica se liberó y Tiger volvió en sí de golpe. Los recuerdos de lo que había dicho bajo la ilusión inundaron su mente, y su rostro palideció mortalmente. Por fin lo comprendió todo. Russell no era un cebo. Russell no sabía nada. Fue su propia paranoia, su propia conciencia culpable, lo que lo llevó a este final. El arrepentimiento, agudo y venenoso como la mordedura de una serpiente, lo consumía. Miró a Russell con los ojos inyectados de rabia. Bastardo. Rugió. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Antes de que Russell pudiera responder, el zorro de 6 colas dejó escapar un suave grito y el hermano tigre cayó al suelo, inconsciente. El rostro de Jonathan estaba sombrío, su expresión sombría. Se acercó a Russell. Le has hecho un gran favor a la Federación hoy, Russell. De no ser por ti, el plan de la sociedad podría haber tenido éxito. Sin embargo, continuó, esta información aún no puede hacerse pública. Alertaría al enemigo. No se preocupen. Cuando todo esto termine, la asociación los recompensará generosamente. Russell lo comprendió. La asociación había estado completamente a oscuras. Si no se hubiera topado accidentalmente con esta conspiración, el daño a New Metro habría sido inmenso. Lo entiendo, tío Jonathan. ¿Pero qué hacemos con él? Señaló al inconsciente hermano tigre. No podían arrastrarlo de vuelta a la asociación sin más. Jonathan pensó un momento. Espera aquí. Necesito hacer una llamada. Encontró un rincón apartado y habló en voz baja por teléfono. Después de un buen rato, colgó y volvió con Russell. Vamos, Russell. El director Blake y el presidente Jennings quieren vernos. Ahora mismo. En cuanto a este miró al hermano tigre, mi zorro manipulará su memoria. Lo dejaremos vivir un poco más, para no revelar nuestra jugada. Al oír esto, Russell se quedó atónito. Comprendía la lógica del plan. Y sin duda sabía quiénes eran el director Blake y el presidente Jennings. Ya había conocido a los líderes de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro. ¿Pero por qué querían verlo?
Jonathan conocía la causa, el proceso y el desenlace de todo el incidente. ¿De qué servía? Lleno de preguntas, Russell se subió al auto deportivo negro de Jonathan Whittemore. Capítulo 39. Grandes promesas. En una habitación oscura y desconocida, el hermano tigre se movía en el suelo frío. Un dolor sordo le latía en el cráneo. ¿Por qué? ¿Por qué me desmayé?, murmuró, incorporándose. Su mirada se posó en el cuerpo inmóvil de Skinny. Ah, sí, murmuró, mientras los recuerdos inventados encajaban como piezas de un rompecabezas. Después de acabar con Skinny, me sentí cansado y decidí descansar. Ignoró por completo las evidentes lagunas en su razonamiento. De repente, se quedó paralizado, invadido por la confusión. Espera, ¿por qué mi carta de vampiro está en enfriamiento? En cuanto la idea surgió, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Ah, es cierto. Skinny se defendió antes de morir y lo destruyó. La explicación lo satisfizo. Su mente se negó a cuestionar cómo un humano común podría derrotar a un demonio de nivel bronce. Es hora de dirigirme al punto de encuentro que me dio la Sociedad de Mendicidad Espiritual, gruñó, dejando de lado sus pensamientos mientras se preparaba para partir. Lo que no sabía, lo que nunca podría saber, era que en lo profundo de su mente, la sombra etérea de un zorro blanco de 6 colas observaba todo a través de sus ojos. Russell se sentó en el asiento del copiloto del coche de Jonathan Whittemore, mientras la fresca brisa nocturna lo acariciaba. Le sorprendió descubrir que, a pesar de su elegante y agresiva apariencia de deportivo, el vehículo era increíblemente cómodo. Siempre había oído que los deportivos sacrificaban la comodidad por la velocidad. Pronto llegaron a la sede de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del nuevo metro. Russell siguió a Jonathan hasta el último piso y entró en la misma oficina, llena de las mismas figuras poderosas. Cuando el director Blake Whittemore vio a Russell, una cálida sonrisa iluminó sus curtidos rasgos. Estudiante Russell. Nos volvemos a encontrar. Hola, director Blake, respondió Russell cortésmente. Pero no había tiempo para charlas triviales. El presidente Lance Jennings fue directo al grano. Estudiante Russell, el director Whittemore nos ha informado de la situación, dijo con tono serio. Manejó usted a la gente de la Sociedad de Mendicidad Espiritual excepcionalmente bien. Russell sabía la verdad. Si no hubiera creado a Luffy apenas unas horas antes, habría estado en peligro mortal con todas sus otras cartas en espera. Sin saber lo que pensaba Russell, el presidente Jennings continuó. Por su papel en exponer este complot, la asociación ha decidido otorgarle 2 millones de créditos de la Federación. 2 millones. La suma era asombrosa. Un material de bronce con calidad de oro en el mercado costaba alrededor de 1,5 millones. Aún así, no lo habrían convocado aquí en plena noche solo por una recompensa en efectivo. Gracias por la generosidad de la asociación, dijo Russell con cautela. Sin duda, trabajaré con más ahínco para servir a la asociación en el futuro. Jennings y Whittemore intercambiaron una breve mirada de complicidad. El chico era joven, pero ya entendía el lenguaje político. No importaba. Su inteligencia significaba que podían confiar en él para lo que vendría después. Justo cuando la mente de Russell se llenaba de preguntas, la expresión del presidente Jennings se tornó seria. Russell, la asociación tiene una misión para ti. Necesitamos que participes en la próxima Copa Prodigio, y necesitamos que ganes. Russell se quedó atónito. Si la asociación me necesita, sin duda aceptaré la responsabilidad, dijo vacilante, pero solo soy un estudiante. No enviarían a un estudiante de secundaria a una misión tan peligrosa, ¿verdad? Pensó. La asociación tiene miles de creadores de tarjetas. No me necesitarían, a menos que, como si le leyera la mente, el presidente Jennings sonrió. Quizás no te des cuenta, Russell, pero la Copa Prodigio es exclusivamente para estudiantes de preparatoria. En lugar de buscar a otro estudiante que no esté familiarizado con la situación, tiene más sentido asignarte la tarea directamente a ti. Dejó un detalle crucial sin mencionar. Que él supiera, Russell era el único estudiante de preparatoria en todo New Metro que había alcanzado el nivel de bronce. Su victoria estaba prácticamente garantizada. Y la asociación no te dejará ir sin recompensa, añadió Jennings rápidamente, como si temiera que Russell se negara. Siempre que obtengas el primer puesto, independientemente de tus resultados en los exámenes unificados provinciales dentro de 2 meses, puedo garantizarte personalmente tu admisión en el departamento de fabricación de tarjetas de la Universidad New Metro. Russell respiró hondo. La recompensa era enorme.
Los departamentos de fabricación de tarjetas de las grandes universidades eran el equivalente moderno de las academias militares de élite, creadas específicamente para formar a futuros miembros de rango medio y alto de la asociación. Graduarse allí significaba un camino seguro al poder. Algún día se convertiría en el director Russell. Se enderezó de inmediato. Presidente Jennings, es usted muy amable. Independientemente de las recompensas, simplemente quiero hacer lo mejor que pueda por la asociación. Jennings sonrió radiante y decidió ignorar la respuesta política del niño, que parecía sacada de un libro de texto. Por cierto, Russell, dijo el director Blake, hablando por primera vez en mucho tiempo. ¿Te importaría mostrarnos tu nueva tarjeta de bronce? Tenía muchísima curiosidad. Jonathan solo había mencionado que Russell había creado una tarjeta de bronce, no su calidad. Russell no lo dudó y convocó a Luffy a la habitación. Al ver al chico con su sonrisa tonta y contagiosa, Blake Whitmore se quedó atónito por un momento. Esto es, realmente increíble. Como creador de cartas de nivel maestro, percibió al instante el poder abrumador que contenía la carta. Era inconfundiblemente de calidad roja. El presidente Jennings estaba a su lado, sin palabras por la sorpresa. Habían revisado el expediente de Russell. Sabían que había adquirido los materiales ese mismo día. Habían asumido que, en el mejor de los casos, habría producido una tarjeta morada aprovechando materiales de alta calidad. Pero una tarjeta roja, en su primer día como fabricante de tarjetas de nivel bronce, era algo sin precedentes. Tras un largo silencio, el director Blake miró a Russell con expresión solemne. Estudiante Russell, te prometo algo. Si logras el primer puesto en esta Copa Prodigio, y luego quedas entre los 3 primeros en el examen unificado provincial posterior y decides asistir a la Universidad Northgate, te aceptaré como mi discípulo personal. Blake Whitmore era un erudito de renombre en Northgate y hacía muchos años que no aceptaba un discípulo. El presidente Jennings se giró bruscamente para mirarlo. Sabía que todos los discípulos anteriores de Blake habían alcanzado, como mínimo, el nivel Esmeralda. Con el talento de Russell y la guía personal de Blake, el nivel diamante era una certeza. Incluso, el nivel de maestro no era imposible. Al ver que Blake hablaba en serio, Jennings empezó a guiñarle el ojo frenéticamente a Russell. Jonathan, de pie junto a él, tiró disimuladamente de la esquina de la camisa de Russell, instándolo a aceptar. El propio Russell se sentía mareado, como si se le hubieran presentado un sinfín de oportunidades. Este hombre era uno de los 3 maestros cardistas de la Federación, el duque de las Marcas del Mar, el legendario Blake Whitmore. Ser su discípulo era un honor inimaginable. Contuvo su entusiasmo, y su voz salió profunda y firme. Gracias, director Blake, por su inmensa amabilidad. Sin duda, me esforzaré al máximo. Tanto Jennings como Whitmore dieron un silencioso suspiro de alivio. Les había aterrado que el orgullo del chico lo hiciera negarse. Pero en ese momento, Russell continuó hablando, su voz clara y firme. Presidente Jennings, tengo una condición. Si gano el primer lugar, solicito a la asociación que me permita volver a entrar al reino secreto de Black Flag. Incluso si eso significa renunciar a todas las demás recompensas. Capítulo 40. La Copa Prodigio. El ultimátum de Russell resonó en el aire de la oficina de alto rango como la electricidad antes de una tormenta. Se preparaba para volver al reino de Black Flag. Esta vez no en busca de gloria ni tesoros, sino de sangre. 24 horas. Eso fue todo lo que necesitó para poner su mundo patas arriba. ¿Entrada a la universidad? Los labios de Russell se curvaron en una fría sonrisa. Me ganaré mi lugar en Riverview por mis propios méritos. Su confianza no era arrogancia, sino una certeza absoluta. El presidente Lance Jennings tamborileaba con los dedos sobre su escritorio de caoba, estudiando al joven que tenía delante. El chico había pasado por un infierno y regresado, y eso se notaba en cada línea de su postura. Una lealtad como esta es más rara que las cartas de diamante, reflexionó Jennings. Y con Blake Whitmore prácticamente salivando ante el potencial de este chico, la matemática era sencilla. Invertir ahora y cosechar recompensas más tarde. Quédate con tus otras recompensas, declaró Jennings, con una voz que cortaba el silencio como una cuchilla. Los 2 millones de créditos son tuyos. Y yo personalmente autorizaré tu regreso a Black Flag después de la Copa Prodigio, ganes o pierdas. Russell arqueó las cejas. Esperaba una negociación, tal vez alguna evasiva burocrática. En cambio, estaba recibiendo un trato digno de un rey. Gracias, presidente Jennings. No lo olvidaré. Olvídate de la gratitud, simplemente no mueras bajo mi cuidado.
Jennings hizo un gesto de desdén. En cuanto a la copa, enviaré a toda tu clase clave como participantes. La seguridad está en los números, y no deslumbrarás. Lo que Jennings no mencionó fue la deliciosa ironía de la situación. Russell era el cebo perfecto. Huérfano, talentoso, desesperado por el poder. La sociedad de mendigos espirituales echaría un vistazo a su perfil y prácticamente se desviviría por reclutarlo. Ya habían limpiado su historial oficial a fondo. Incluso Tiger, ese pobre desgraciado, ahora vagaba con recuerdos revueltos, llevándolos sin saberlo directamente a sus titiriteros. Entonces, Russell se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es mi verdadera misión una vez que gane esto? La sonrisa de Jennings era tan aguda que cortaba el cristal. Sencillo. Sé tú mismo. La sociedad está planeando algo grande, y se dirigen específicamente a estudiantes de secundaria. ¿El premio de 1 millón de créditos? Se burló. Eso es solo el aperitivo. Pero no te preocupes, Black tiene una de sus cartas de sombra lista para cuidarte. Piensa en ello como el guardaespaldas invisible más caro del mundo. Los hombros de Russell se relajaron. Una red de seguridad. Gracias a Dios. La fortuna favorece a los audaces, murmuró, y luego, más alto. Hagámoslo. Tras un trato cerrado, un apretón de manos, Russell se encontró de pie bajo el cielo estrellado frente al edificio de la asociación. La cabeza le daba vueltas, no por el agotamiento, sino por la velocidad del cambio. Ayer por la mañana, había sido solo un estudiante más. Ahora era millonario con una misión gubernamental y un maestro en la fabricación de tarjetas como mecenas. Llamó a Pidgeot con un gesto de la muñeca. A casa, viejo amigo. Necesito procesarlo, todo. A la mañana siguiente, en la preparatoria New Metro First, el aula de Russell se sentía extrañamente vacía. Nancy y Liam seguían desaparecidos, probablemente regresando con dificultad del rincón del reino secreto en el que se habían metido. Los demás estudiantes, sin embargo, bullían como abejas con cafeína, claramente rebosantes de preguntas. Justo cuando empezaron a converger hacia el escritorio de Russell como buitres sobre animales atropellados, Victoria Son irrumpió por la puerta. Siéntense, llenas chismosas. Ladró, dejando caer un fajo de papeles sobre el podio. Tengo noticias que les alegrarán el corazón. 23 pares de ojos se fijaron en ella al instante. La escuela, en su infinita sabiduría, ha decidido que toda nuestra clase clave participará en la Copa Prodigio. Imagínenselo como una excursión, pero con más violencia y premios en metálico. Un valiente levantó la mano. ¿El prodigio qué? El ojo de Victoria se crispó. ¿Alguno de ustedes lee algo además de libros de texto? La Copa Prodigio, patrocinada por Golden Talent Credit. Todos los estudiantes de preparatoria de New Metro. 1 millón de créditos para el ganador. El aula estalló como un hormiguero pateado. 1 millón. ¿Hablas en serio? Soy rico. Voy a ser rico. Entonces, como un balde de agua helada, la realidad los golpeó. 23 cabezas se giraron en perfecta sincronía hacia Russell, quien estaba sentado en la esquina con la misma emoción que quien ve secar la pintura. La emoción se desinfló más rápido que un globo pinchado. Ah, cierto. Russell existe. Bueno, ahí va mi dinero del yate. Quizás pueda quedar segundo. El segundo puesto sigue siendo un buen sueldo, ¿verdad? ¿Verdad? Russell fingió no escuchar el suspiro colectivo de resignación. 2 días después, Russell estaba afuera de la arena del Dragón Azul, revisando su teléfono por tercera vez. Su cuenta bancaria ahora marcaba 2,72 millones de créditos, una cifra tan absurda que tuvo que resistir la tentación de hacerle una captura de pantalla. Aún no era suficiente para una tarjeta bronce personalizada de primera categoría, notó. Cosas que el dinero no puede comprar, la Copa Prodigio fue un carnaval de ambición adolescente y ansiedad paternal. Los vendedores de comida pregonaban dumplings de suerte de campeón, los puestos de mercancía vendían dedos de espuma con el lema futuro maestro de cartas, y el aire vibraba de nerviosismo. Las rondas preliminares se diseñaron para gestionar la gran cantidad de participantes. Miles de jóvenes, todos convencidos de su destino a la grandeza. Los 64 mejores avanzarían a las rondas televisadas, con comentarios profesionales y retransmisión a toda la ciudad. CDA, Azure Dragon Arena, murmuró Russell, guardándose el teléfono en el bolsillo. Es hora de ver cómo luce la futura generación de New Metro. La arena estaba repleta de espectadores, en su mayoría otros participantes que observaban la competencia. El primer oponente de Russell ya esperaba en el ring.
Un chico que parecía haber perdido una pelea con una pizza y una pelota antiestrés, con la cara llena de acné y sudor de nervios. El árbitro levantó la mano. ¿Listos los concursantes? El chico con cara de acné adoptó una pose que habría enorgullecido a un superhéroe, si los superhéroes fueran adolescentes torpes con un sentido de la moda cuestionable. Vengan, patrulla canina. Ruselli parpadeó. Una vez. 2 veces. Acababa de. Un Golden Retriever se materializó en el centro del ring, con la lengua afuera y la cola moviéndose, como si hubiera llegado de un programa infantil en lugar de un torneo competitivo de Cardmaster. Yoriichi Tsujikuni apareció junto a Ruselli, girándose lentamente para mirar a su maestro con una expresión que decía claramente: ¿estás viendo esta mierda? El ojo de Ruselli se crispó violentamente. Sí, ese es tu oponente. Estoy tan confundido como tú, Junji. El cazador de demonios volvió a mirar al Golden Retriever, luego a Ruselli, y luego al Retriever de nuevo. Si hubiera tenido cejas, las habrían levantado. Un segundo después, la patrulla canina desapareció en una nube de luz y gemidos decepcionados de perro. Ruselli había asumido que el Golden Retriever era una carta de explorador, algo débil enviado para recopilar información sobre oponentes más fuertes. Pero cuando vio que el rostro de su oponente palidecía más rápido que un vampiro a la luz del sol, cuando el chico se desplomó de rodillas como si le hubieran cortado las cuerdas, Ruselli comprendió con horror que el Golden Retriever había sido su única carta. La multitud explotó. Dios mío, alguien trajo una tarjeta de calidad blanca. ¿Por qué no puedo conseguir oponentes así? ¿Viste a ese tipo de la espada? Parecía capaz de cortar acero. Amigo, era un Golden Retriever. Mi abuela podía vencer a un Golden Retriever. Pero tu abuela da miedo. Buen punto. Ruselli salió del campo, sintiéndose como si hubiera pateado a un cachorro frente a un grupo de niños. Su primer partido terminó antes de empezar, y no estaba seguro de si debía sentirse victorioso o culpable. Uno menos, pensó, pero aún faltaban miles. Mientras tanto, en una sala que parecía decorada por espías paranoicos, varios observadores monitoreaban decenas de pantallas que mostraban los partidos preliminares. Señaló el observador 1 a una pantalla que mostraba a Hansen Crowe presumiendo tras arrasar con su oponente. Carta de oro, como mínimo. Quizás superior. Márcalo como cabeza de serie. Clic, clic, clic sonaba el teclado. No puedo interpretar a este tipo en absoluto, murmuró el observador 2, rebobinando la grabación de la victoria de un segundo de Yoriichi. ¿Qué clase de análisis se puede hacer de una pelea contra la patrulla canina? Es como intentar juzgar un auto deportivo viéndolo correr más rápido que una bicicleta. Marcúenlo para observación continua, decidió el observador N1. La próxima ronda debería ser más reveladora. Suponiendo que su próximo oponente no traiga un hámster. Cuando el primer día de competencia llegaba a su fin, un informe completo llegó al escritorio del presidente de Golden Talent Credit, un hombre cuya oficina era tan oscura que parecía absorber la luz. Repasó las evaluaciones de talento, con los dedos bailando sobre la pantalla de la tableta. Hansen Crowe, Colecom, una corte impresionante este año. Ni un metro se ha superado a sí misma. Se reclinó en su silla y, por un momento, algo parecido a una apreciación genuina se reflejó en su rostro. Luego murió. ¡Qué lástima! Su risa resonó por toda la oficina. Hueca, sin alegría y de alguna manera equivocada, como el sonido de un cristal roto envuelto en seda. Fuera de su ventana, la ciudad de Nuevo Metro brillaba con vida eléctrica, sin saber que sus estrellas jóvenes más brillantes estaban siendo catalogadas como especímenes de una colección. El juego estaba a punto de comenzar. Lo escuchaste en el estanque de novelas.